Muchas inquietudes hay sobre nuestro Señor Jesús. Antes de los 30 años, quizás tú te lo has preguntado, aunque la respuesta se encuentra entre letras en las Sagradas Escrituras. Escuchemos. El sol del desierto caía con un resplandor dorado sobre las colinas de Judea. El viento arrastraba consigo el olor de la tierra seca y de los rebaños que pastaban a lo lejos. En medio de ese paisaje áspero y hermoso, un murmullo recorría a los pueblos. El Mesías prometido vendría algún día. Los ancianos en la sinagoga repetían las historias de Abraham, de Moisés, de David. Los niños jugaban en las calles empedradas mientras escuchaban, casi sin entender, que un descendiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Era una esperanza transmitida con cada canto, con cada oración, con cada lágrima en medio de la opresión romana. Y en el cielo, invisible a los ojos humanos, el Verbo eterno observaba. Él había estado en la creación cuando resonó la voz. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26. Había visto caer al hombre y había prometido levantarlo. Ahora el tiempo del misterio se acercaba a su clímax. El Eterno se disponía a dar un paso imposible, dejar la gloria y entrar en la historia como un niño frágil. Filipenses 2:6-7. Las calles de Belén estaban abarrotadas de viajeros. Se escuchaban los cascos de los burros, los gritos de mercaderes ofreciendo dátiles y pan caliente, el murmullo de familias buscando posada. El aire olía a humo de leña y a especias recién molidas en los mercados. Entre ese bullicio, una joven llamada María, cansada por el viaje y sostenida por José, buscaba un rincón donde dar a luz. Ninguna puerta se abrió. Solo un establo, con su mezcla de heno fresco y olor a animales, les dio refugio. Allí, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, nació el que los profetas habían anunciado durante siglos. El llanto de un niño rompió el silencio de la noche. No fue un sonido cualquiera, era el eco de la eternidad en un cuerpo frágil. Isaías 9:6. Pastores en el campo vieron el cielo desgarrarse en canto de ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. El aroma del pasto húmedo y el sonido de los rebaños se mezclaron con la voz celestial que anunciaba que el Salvador había llegado. Lejos de los palacios, el rey se envolvía en pañales. Lucas 2:7. Y mientras dormía en un pesebre, 3 caravanas de sabios cruzaban el desierto guiados por una estrella. Mateo 2:2. El silencio de la noche en Belén se rompió con el eco de pasos lejanos. Caravanas de camellos atravesaban las dunas, cargadas de cofres brillantes. Sabios venidos de Oriente seguían la estela de una estrella que desafiaba los mapas del cielo. Cuando llegaron al humilde establo, el contraste fue abrumador. Coronas inclinándose ante un niño acostado en un pesebre. Allí depositaron sus tesoros: oro para un rey, incienso para un sacerdote, mirra para un redentor que entregaría su vida. Mateo 2:11. El aire se llenó de especias extranjeras, perfumes intensos y el sonido de lenguas desconocidas. Belén, que parecía insignificante, se convirtió en el centro del universo. Miqueas 5:2. Pero mientras los sabios adoraban, en el palacio de Jerusalén, un rey temeroso planeaba. Herodes había escuchado rumores de un nuevo rey. Mateo 2:3. Su rostro endurecido escondía un decreto de muerte. La profecía se había encarnado, y con ella comenzaba también la persecución. Esa misma noche, José despertó con el corazón agitado. Un ángel en sueños le habló con voz firme. «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, porque Herodes busca al niño para matarlo». Mateo 2:13. No hubo tiempo para dudar. En la penumbra recogieron pocas pertenencias: un manto, un odre con agua, un poco de pan.
El silencio de la madrugada se mezclaba con el crujir de la arena bajo los pies y el resoplido del burro que cargaba a María y al pequeño Jesús. Atravesaron senderos desiertos, con el viento trayendo consigo el olor de hierbas secas y el canto lejano de los chacales. Cada sombra parecía un peligro, cada paso una prueba de fe. Egipto, tierra de faraones y templos antiguos, los recibió como extranjeros. Allí, entre mercados llenos de especias, papiros y estatuas de dioses extraños, el Hijo de Dios creció protegido bajo la mirada del Padre. Mientras tanto, en Judea, el llanto de madres desgarraba el aire. Herodes había ordenado la matanza de los inocentes. Mateo 2:16-18. Belén se tiñó de dolor, pero el Mesías vivía, porque la historia no podía terminar en la cuna. Apenas estaba comenzando. Pasados los años de refugio, otra vez un ángel habló a José. Regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Mateo 2:19-20. El camino de regreso fue distinto. Ya no era la urgencia de la huida, sino el anhelo de volver al hogar. Atravesaron senderos polvorientos donde el aire traía olor a olivos y trigo recién cortado. Las colinas verdes de Galilea los recibieron con el canto de alondras y el murmullo de riachuelos que corrían entre las piedras. Nazaret, un pequeño poblado en la cima de una colina, se convirtió en su casa. Calles estrechas de piedra, casas de adobe con techos planos, hornos de barro donde las mujeres horneaban pan que impregnaba el aire con su aroma. Los niños corrían tras las cabras, mientras los ancianos discutían en la entrada de la sinagoga. Allí, en esa vida sencilla, creció Jesús. Desde pequeño fue introducido en las costumbres judías, el Shema Israel, recitado al amanecer y al anochecer, Deuteronomio 6:4-9. Las oraciones en familia antes de cada comida, las festividades del calendario, la Pascua, Éxodo 12:24-27, Pentecostés y los tabernáculos, Levítico 23, que recordaban la fidelidad de Dios en la historia de su pueblo. En la sinagoga de Nazaret aprendió a escuchar la Torá, primero de labios de los maestros y luego leyendo por sí mismo en los rollos sagrados. Lucas 4:16. El eco de los salmos recitados en voz alta marcó su memoria con melodías antiguas. Salmo 119:11, acompañadas por el aroma del aceite que ardía en las lámparas. Como todo niño judío, a los 5 años comenzó su instrucción en la Escritura. A los 10 se adentraba en las tradiciones orales de sus padres. A los 12 ya debía conocer la ley y participar activamente en las festividades. Lucas 2:41-42. Junto con la formación espiritual estaba la enseñanza práctica. José, hombre justo y carpintero, Mateo 13:55, lo tomó como aprendiz en el taller. El olor a madera recién cortada llenaba sus días. El golpeteo constante del martillo se convirtió en música cotidiana. Aprendió a medir con precisión, a lijar hasta que la superficie quedara suave, a construir yugos, mesas y vigas para las casas del pueblo. Cada astilla que se clavaba en sus manos era una lección de paciencia. Cada mueble terminado era un recordatorio de que el trabajo honesto honraba a Dios. Colosenses 3:23. Así, entre escritura y oficio, entre oración y martillo, Jesús se formaba como hombre. No solo crecía en estatura, sino en sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Lucas 2:52. El niño Jesús creció como todo hijo de Israel, rodeado de costumbres y de relatos que marcaban su identidad. Cada sábado, la sinagoga de Nazaret abría sus puertas, y los rollos de la ley eran desplegados con cuidado. El sonido del pergamino al desenrollarse llenaba el aire, y el maestro de la aldea leía en voz alta mientras los niños seguían atentos. Fue allí donde Jesús aprendió a leer, como era costumbre. Los rabinos enseñaban a los pequeños primero con el Shema, Deuteronomio 6:4, después con fragmentos de la Torá,
repitiendo palabra por palabra hasta grabarlas en la memoria. Su primera escuela fue la sinagoga, y sus primeros maestros fueron los ancianos y rabinos que instruían en la palabra. Pero su mayor formadora fue la fe que respiraba en casa. José y María. Los años pasaban y Jesús crecía en Nazaret. La vida en la aldea era sencilla. El sonido de las piedras de molino girando en las casas, el olor del pan recién hecho cada amanecer, y los niños aprendiendo a memorizar la ley al compás de la voz de sus maestros. Jesús se distinguía no por rebeldía, sino por su disposición a escuchar y preguntar. En cada lectura de la Torá veía más que normas, discernía el corazón del Padre. Cuando escuchaba la historia de Noé, comprendía la obediencia que salva en medio de la generación corrupta. Génesis 6:9-22. Cuando se leía sobre Abraham, meditaba en la fe que confía aun cuando no entiende, como al subir al monte Moria. Génesis 22:8. En Moisés, veía el poder de un Dios que abre mares y sostiene a su pueblo en el desierto. Éxodo 14:21-22. Cada relato no era para él solo memoria, era discernimiento. La palabra entraba en su corazón como semilla viva, y cada vigilia, cada ayuno, cada oración regaban esa semilla con obediencia. A los 12 años llegó el día de ir a Jerusalén para la Pascua, como todo hijo de Israel debía hacer. Lucas 2:41-42. La ciudad estaba abarrotada, mercados con olor a cordero, incienso elevándose del altar, y cánticos de peregrinos que subían por las colinas hacia el templo. En medio de ese bullicio, Jesús se sintió en casa. Los rollos, los sacerdotes, las preguntas de los rabinos, todo despertaba en él un ardor difícil de contener. Al terminar la fiesta, María y José emprendieron el regreso, pero Jesús permaneció en el templo. Durante 3 días escuchó y preguntó a los maestros, y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y sus respuestas. Lucas 2:46-47. Cuando sus padres lo hallaron, María le reclamó con la angustia natural de madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así?». Y él respondió con la serenidad de quien ya percibía su misión: «¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Lucas 2:49. Ellos no comprendieron del todo, pero María guardó aquellas palabras en su corazón. Lucas 2:51. Nazaret volvía a ser su hogar, pero el eco de ese momento marcaba el inicio de un camino distinto. De regreso a Nazaret, la vida cotidiana retomó su curso. Las calles polvorientas, el taller con olor a madera, las oraciones familiares al caer la tarde. Pero dentro de Jesús, la palabra se seguía encendiendo como fuego. Al leer Deuteronomio, meditaba: «Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y guardares sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones». Deuteronomio 28:1-2. Comprendía que la obediencia abre las puertas de la provisión y la protección. En el libro de Josué, veía que el valor viene de la confianza en el Señor. «Esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Josué 1:9. Sabía que la verdadera victoria no se gana con espadas, sino con fe. En los jueces discernía el ciclo del corazón humano. Cuando Israel obedecía, había paz. Cuando se apartaba, venía opresión. Veía que la libertad nace de la fidelidad al Dios vivo. Jueces 2:18-19. En los salmos encontraba compañía para sus vigilias. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Su oración nocturna se hacía eco de esas palabras, reconociendo que su Padre dominaba la naturaleza, conocía los pensamientos del hombre y proveía el pan diario para cada jornada. Cada vez que abría los rollos de los profetas, Jesús discernía más profundamente. En Isaías leía: «El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz». Isaías 9:2.
Meditaba que la fe es la lámpara que alumbra en la oscuridad, y comprendía que Dios mismo sería la luz para su pueblo. En Jeremías escuchaba la voz del profeta que clamaba por obediencia. Maldito el varón que confía en el hombre, bendito el varón que confía en Jehová. Jeremías 17, 5-7. Jesús entendía que la verdadera seguridad no está en ejércitos ni riquezas, sino en confiar solo en el Padre. Al leer a Ezequiel, veía el corazón nuevo y el espíritu nuevo prometido. Ezequiel 36, 26. Allí discernía que la verdadera pureza no viene de lavarse con agua, sino de permitir que el Espíritu de Dios transforme desde dentro. Y en cada página reconocía algo más, que las Escrituras no encerraban a Dios en un templo, sino que mostraban a un Padre que está en todas partes, que conoce pensamientos, domina la naturaleza y sostiene la vida de cada criatura. Salmo 139, versículos 7-10. En las noches, mientras Nazaret dormía, Jesús salía a las colinas a orar. El aire fresco olía a olivos y a tierra húmeda. Las estrellas brillaban sobre él como testigos silenciosas. Allí levantaba su voz: Padre, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Primera Crónicas 29:11. Reconocía la omnipotencia divina, su dominio sobre los mares, los cielos y la tierra. Recordaba los cantos de Moisés después del Mar Rojo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Y entendía que la victoria del hombre nace de la sumisión total a Dios. Cuando meditaba en los salmos, repetía en oración: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Y cada día veía cumplida esa verdad en el pan sobre la mesa, en la protección al caminar, y en la obediencia aprendida en los detalles pequeños de la vida. Así, noche tras noche, vigilia tras vigilia, Jesús iba templando su fe. No solo conocía la palabra, la encarnaba en su vida cotidiana. En sus ayunos aprendía la dependencia. Al apartar el pan recordaba: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Cada punzada de hambre era un recordatorio de que el alimento verdadero es la voluntad del Padre. Pensaba en Elías sostenido por el pan que un ángel trajo en el desierto. Primera de Reyes 19:6-8. Sabía que así como Dios sustentó a los profetas, también él podía sostenerlo en cada debilidad. Su vida era una ofrenda diaria. Trabajo en el taller, oración en secreto, ayunos en silencio, obediencia constante. Nazaret dormía temprano. Las lámparas se apagaban y las calles quedaban en silencio, apenas interrumpido por el canto de algún gallo o el ladrido lejano de perros. Pero en la casa de José y María, muchas noches, un joven carpintero se levantaba en silencio. Jesús salía a la azotea o caminaba hasta las colinas cercanas. El aire frío de la madrugada olía a rocío y a olivos. Las estrellas, incontables, se desplegaban como un pergamino abierto sobre su cabeza. Allí, en soledad, doblaba sus rodillas y levantaba la voz con sencillez: Padre, tuyo es el poder y la gloria. Primera Crónicas 29:11. Jesús no oraba con fórmulas vacías. Reconocía la grandeza y la omnipotencia del Padre. Sabía que dominaba la naturaleza, escudriñaba pensamientos. Salmo 139, versículos 2-4, que conocía lo oculto del corazón. Jeremías 17, verso 10. Y en esa intimidad aprendía a ser hijo en obediencia, como luego enseñaría. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Algunas jornadas eran de ayuno. No se jactaba ni lo anunciaba, simplemente apartaba el pan de la mesa. Mateo 6:17-18. Mientras su estómago reclamaba alimento, su espíritu se alimentaba con las Escrituras. Recordaba al Israel en el desierto.
Te afligió y te dejó tener hambre, y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3. En esas horas el hambre se transformaba en maestro. Cada punzada en el cuerpo era una invitación a depender más del Padre. Cada vacío físico se llenaba con la certeza de que la vida está sostenida por la voluntad divina. Así, entre vigilia, oración y ayuno, Jesús templaba su fe como hierro en el fuego. Lo que para el pueblo era disciplina piadosa, para él era preparación invisible. Nazaret veía a un joven justo que oraba y ayunaba en secreto. El cielo veía al Hijo que se entrenaba para vencer al tentador y cargar con la misión más grande de la historia. El Jordán corría entre cañaverales y piedras, su murmullo se mezclaba con voces de multitudes que venían a arrepentirse. El aire olía a agua fresca y a cuerpos cansados por la caminata desde aldeas lejanas. Algunos lloraban en silencio, otros levantaban las manos clamando perdón. En la orilla, un hombre vestido de piel áspera predicaba con fuego en la voz: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 3:2. Era Juan, el Bautista, profeta del desierto, cuyo rostro curtido y mirada ardiente recordaban a Elías. Jesús descendió de la ladera y se acercó al río. Los ojos de Juan lo reconocieron entre la multitud. Hubo un silencio que se extendió como sombra sobre las aguas. Juan bajó la voz: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Mateo 3:14. Jesús lo miró con serenidad, y sus palabras fueron suaves y firmes. «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Mateo 3:15. Entró en el agua. El río estaba frío, pero su corazón ardía. Juan lo sumergió y, al salir, la corriente golpeó su rostro mientras el cielo se abría. El Espíritu descendió como paloma y se posó sobre él. Mateo 3:16. Y una voz, como trueno tierno, resonó sobre todos: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Lo que en Nazaret había sido silencio y preparación, en el Jordán se revelaba. El Hijo amado estaba listo para iniciar la obra de su Padre. El Espíritu lo impulsó hacia el desierto. Mateo 4:1. No hubo demora ni descanso, del Jordán al silencio árido. Los juncos y las aguas quedaron atrás, y el paisaje se volvió una extensión interminable de arena, rocas agrietadas y montañas desnudas. El sol del mediodía quemaba la piel y los labios. El viento de la noche era gélido y traía el aullido de chacales. El aire olía a polvo y a soledad. Jesús se internó en ese vacío con los recuerdos de las Escrituras latiendo en su corazón. Recordaba a Israel vagando 40 años, Deuteronomio 8:2, a Moisés en Sinaí recibiendo la ley en ayuno, Éxodo 34:28, a Elías caminando 40 días hasta Horeb sostenido por el pan del cielo. Ahora era su turno. 40 días, 40 noches, Mateo 4:2, sin pan, sin compañía, solo sostenido por el Espíritu. Su cuerpo se debilitaba, los músculos temblaban, los labios se agrietaban, el estómago rugía vacío, pero su espíritu ardía más fuerte que nunca. Cada noche repetía en vigilia: «Padre, tuya es mi vida, no de pan, sino de tu palabra vivo, no de fuerza propia, sino de tu voluntad me sostengo». El desierto no era castigo. Era el campo de entrenamiento donde la fe cultivada en Nazaret sería puesta a prueba. Un escenario de arena y silencio donde el Hijo se aferraba al Padre en total dependencia. El sol caía a plomo sobre las piedras del desierto. Las rocas, agrietadas y ardientes, parecían hogazas recién salidas del horno. El estómago de Jesús rugía vacío. 40 días sin pan, solo sostenido por el Espíritu. En ese momento el silencio se quebró.
Una voz sutil, insinuante, serpenteó entre las piedras. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Era la tentación más obvia, hambre contra fe. El cuerpo clamaba por saciarse, la mente podía justificarlo. ¿No fue acaso su padre quien dio maná en el desierto? Éxodo 16:15. ¿No podía ahora demostrar su poder y callar la necesidad? Jesús cerró los ojos y respiró profundo. Recordó las palabras de Moisés. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3. Entonces, con la voz firme de quien sabe a qué se aferra, respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. El hambre seguía allí, pero el corazón estaba saciado. El enemigo retrocedió un paso, pero no se rindió. El desierto aún guardaba pruebas más sutiles. El silencio del desierto se rasgó de pronto. Jesús sintió que era llevado, en visión, hasta lo alto del templo en Jerusalén. El pináculo se levantaba como lanza contra el cielo. Debajo, un mar de calles y patios bullía con mercaderes, peregrinos y sacerdotes. El tentador habló con voz suave, pero afilada. Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4:6, Salmo 91, 11-12. Era una provocación envuelta en escritura. No ya el hambre, sino el orgullo. Probar a Dios, obligarlo a responder con un espectáculo que lo confirmara ante la multitud. Jesús miró al vacío que se extendía bajo sus pies. El viento silbaba como invitando a saltar. Recordó a Israel demandando señales en el desierto. Éxodo 17, 2-7. Y comprendió que pedir pruebas es desconfiar del Padre. Entonces respondió con calma y autoridad: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. La Escritura no era para manipular al Padre, sino para obedecerlo en silencio y confianza. El enemigo retrocedió de nuevo. El orgullo había sido rechazado. El aire del desierto cambió. Jesús fue llevado. Montaña muy alta. A su alrededor, el horizonte se desplegaba en todos los puntos cardinales. Ciudades con murallas, campos dorados de trigo, ejércitos marchando con estandartes, reinos con coronas y tesoros brillando bajo el sol. La voz del tentador se hizo más grave, más seductora. Todo esto te daré, si postrado me adoras. Mateo 4:9. No era solo una oferta de poder, era un atajo. La gloria sin cruz, el reinado sin sufrimiento, la corona sin obediencia. El enemigo ofrecía lo que parecía ser el destino de Jesús, pero despojado del camino del Padre. Jesús respiró hondo. Recordó las palabras del Shema que había repetido desde niño. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Y también, al Señor tu Dios temerás y a Él servirás. Deuteronomio 6:13. Entonces su voz resonó con autoridad que quebró el aire. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. El brillo falso de los reinos se desvaneció como humo. El tentador se apartó, y los ángeles vinieron y le servían. Mateo 4:11. El Hijo había vencido, no con espada, sino con la palabra y la obediencia perfecta. El viento del desierto se calmó. Las arenas, que habían sido escenario de lucha, quedaron quietas como si la creación misma guardara respeto. El tentador se apartó derrotado. Entonces los ángeles descendieron, no con trompetas ni relámpagos, sino con suavidad. Trajeron agua fresca, alimento sencillo, consuelo invisible. El rostro de Jesús, marcado por el ayuno y el sol, se iluminó con la paz de quien venció.
El desierto había probado su fe. Había demostrado que el hambre no lo dominaba, que el orgullo no lo seducía, que el poder sin cruz no lo desviaba. Cuando salió de entre las colinas áridas, el mismo sol que lo había golpeado parecía ahora acompañarlo. Regresaba en el poder del Espíritu, Lucas 4:14, con una autoridad que no gritaba, pero que se sentía en cada paso. Galilea lo esperaba con rostros comunes, pero el mundo, sin saberlo, estaba a punto de ser sacudido. El tiempo de silencio había terminado. La palabra hecha carne iba a hablar. Juan 1:14. Jesús regresó del desierto distinto. No llevaba estandartes ni proclamaciones, pero en sus ojos había un fuego que no se apagaba. Nazaret lo vio volver más delgado, más callado, pero con una serenidad que imponía respeto. Quien lo miraba sabía, sin entender cómo, que algo había cambiado. En la intimidad de la casa, María lo observaba en silencio. Había guardado cada recuerdo desde su nacimiento. La visita del ángel, Lucas 1:30-31. Los pastores en Belén, Lucas 2:16-17. Los sabios postrados, Mateo 2:11. La huida a Egipto, Mateo 2:14. Las palabras de Simeón en el templo, Lucas 2:34-35. Su adolescencia en Nazaret, sus vigilias bajo las estrellas y su vida marcada por oración y obediencia. Ahora, tras oír rumores del bautismo en el Jordán y de la voz del cielo, ella percibía que el tiempo se acercaba. No sabía cómo ni cuándo, pero intuía que su hijo estaba a punto de revelarse. María no necesitaba señales visibles. Ella había visto durante 30 años las señales invisibles. Un corazón sometido, una fe inquebrantable, una obediencia perfecta. Eso era más milagroso que cualquier prodigio. Jesús como invitado especial a la boda. La boda en Caná reunía a toda la aldea. En tiempos de Jesús, estas celebraciones podían durar una semana. El sonido de panderos y flautas, el aroma del pan recién horneado y del vino dulce, y las risas de familias enteras llenaban las calles. María estaba allí, no como una extraña, sino como mujer cercana a la familia de los novios. Ella fue quien notó primero la falta de vino y quien habló con los sirvientes como alguien de confianza. Juan 2:3-5. No era organizadora oficial, pero sí parte del círculo íntimo, respetada y escuchada. Jesús también fue invitado y no llegó solo. Antes de Caná había ocurrido algo decisivo. Juan el Bautista lo señaló como el Cordero de Dios. Juan 1:36. Andrés lo siguió y trajo a su hermano Simón, a quien Jesús llamó Cefas, es decir, Pedro. Juan 1:42. Felipe recibió un «Sígueme», Juan 1:43, y convenció a Natanael, quien, asombrado por la mirada penetrante de Jesús, exclamó: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Juan 1:49. En aquel tiempo la relación rabí-discípulo era central. El rabino no enseñaba solo ideas, el discípulo debía imitar su vida entera. El ideal era empolvarse con el polvo de los pies del rabino, caminar tras él, comer con él, observar cómo aplicaba la Torá en lo cotidiano. Un buen maestro daba honor a sus discípulos, y bajo la opresión romana, muchos buscaban líderes espirituales que renovaran la fe de Israel. El título de Rabí no venía de una institución oficial, sino del reconocimiento público por conocimiento, integridad y autoridad. Algunos rabinos surgían de escuelas famosas, como la de Hillel o la de Shammai. Otros, como Jesús, no tenían esa formación formal. Por eso los líderes se sorprendían y murmuraban: «¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado?» Juan 7:15. Y sin embargo los discípulos y el pueblo lo llamaban Rabí, porque veían en él algo más que erudición, una vida de obediencia, una autoridad que no dependía de títulos humanos,
y palabras que ardían en el corazón como fuego. Así, cuando entró en la boda de Caná, no lo hizo como un joven aislado, sino acompañado por hombres expectantes que ya lo reconocían como maestro. Ese día, en Caná, el silencio de 30 años se rompió. La gloria del Hijo comenzó a revelarse. Los, al verlo, creyeron en él. Juan 2:11. El rumor se extendió por Caná como fuego en rastrojo. Los invitados murmuraban entre sí: ¿de dónde salió este vino? ¿Cómo es posible que el mejor haya aparecido al final? Juan 2:9-10. Nadie entendía el secreto, salvo los sirvientes que habían llenado las tinajas con agua. Ellos intercambiaban miradas nerviosas, con el asombro de haber presenciado lo imposible. Los discípulos, que hasta entonces seguían a Jesús movidos por fe naciente, vieron en ese acto una confirmación. No fue solo vino lo que probaron, fue la certeza de que Él tenía autoridad sobre la creación. Su confianza se profundizó. Sus corazones ardieron con una fe que ya no se podía apagar. Qué curioso. Solo unos pocos entendieron que el Hijo de Dios había dado su primer paso público. María, mientras observaba, guardaba en su corazón el eco de lo ocurrido. Sabía que aquel vino era más que celebración. Era señal de un tiempo nuevo, del reino que comenzaba a revelarse, como un río que, después de años escondido bajo tierra, emerge con fuerza imparable. Tras la boda en Caná, la vida pareció volver a la normalidad. Jesús caminaba por las calles de Galilea como cualquier hombre, con la túnica polvorienta, el paso tranquilo, el saludo sencillo a los vecinos. Pero algo había cambiado. Los que lo habían visto en la boda lo miraban con curiosidad, como quien guarda un secreto que no se atreve a decir en voz alta. Los discípulos, en silencio, repasaban el momento de las tinajas. El agua convertida en vino no era un truco, era la señal de que aquel a quien seguían no era solo maestro, sino Señor sobre lo creado. Su fe se había afirmado, y aunque no lo comprendían todo, sabían que no había vuelta atrás. Jesús no buscó fama ni reconocimiento. No proclamó en plazas lo que había hecho, no llamó multitudes ni exigió honra. Seguía compartiendo el pan con los suyos, seguía orando en la madrugada, seguía caminando en humildad. Filipenses 2:7-8. El aire alrededor de él, sin embargo, ya era distinto. Las semillas estaban sembradas. Galilea comenzaba a preguntarse en silencio: ¿quién es este hombre que trae paz en la mirada y cuyo paso parece abrir un nuevo tiempo? Reflexión. Jesús caminó como hombre entre los hombres. No vivió en palacios ni buscó títulos. Creció en Nazaret, en la sencillez de un taller, aprendiendo la Torá desde niño, repitiendo los salmos, obedeciendo los mandamientos, discerniendo las Escrituras con humildad y temor de Dios. Era obediente, sumiso al Padre, temeroso de su palabra, y cada decisión de su vida estaba guiada por las Escrituras. Él mismo declaró más tarde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Durante 30 años caminó como cualquier hombre piadoso. Oraba, ayunaba, trabajaba con sus manos, aprendía de la historia de su pueblo y la aplicaba a su vida. No adelantó la hora, esperó el tiempo del Padre. Y entonces, en el Jordán, ocurrió lo extraordinario. Cuando descendió al agua en obediencia, los cielos se abrieron. Mateo 3:16. El Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma, y la voz del Padre lo confirmó: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Ese momento fue una unción, una consagración pública. El Hijo que había caminado en silencio ahora era señalado desde el cielo. Hechos lo resume así: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hechos 10:38. ¿Fue un milagro? Sí, porque lo invisible se hizo visible.
El cielo se abrió, el Espíritu descendió, el Padre habló. Fue el milagro de la confirmación. El hombre obediente era también el Hijo amado y ungido. No fue un milagro que Jesús hiciera, sino uno que recibió, un sello divino que marcaba el inicio de su misión. Ese momento se convirtió en una señal para nosotros. Jesús, siendo hombre, alcanzó la unción por su obediencia y humildad, y prometió que quienes creen en Él también recibirían poder. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Él abrió un camino nuevo hacia el Padre y lo declaró sin titubeos. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. Ese camino está abierto para todo el que cree, se humilla y decide seguirlo. Con esto, el Espíritu Santo nos hace una invitación. Así como los primeros discípulos dejaron sus redes para seguir al Rabí de Nazaret, hoy tú y yo somos llamados a dejar nuestras cargas, nuestras seguridades y a confiar en Él.